Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo segmento de Doctrina Apostólica, en donde vamos a poder estudiar a la luz de la palabra y bajo la perspectiva del Espíritu Santo, poder aclarar ciertos temas de controversia y quizás de algunas dudas también. Le doy la bienvenida al segmento de Doctrina Apostólica con el tema El Evangelio de Judas. Quisiera hablarles del Evangelio de Judas, ya que se ha levantado por mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo se levantó un evangelio gnóstico llamado el apócrifo evangelio de Judas, pero no el Judas el apóstol, el que vemos en las Sagradas Escrituras, sino el Judas el que traicionó al Señor, o también llamado Judas Iscariote, como lo dice la Biblia. Y quisiera llevarlo a través de la Escritura a ver y analizar qué tiene que ver este evangelio, qué nos da a ver este evangelio, ya que este evangelio, poniéndolo bajo la lupa de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta de muchas cosas bíblicas en las cuales da a notar cuál era el perfil del Judas que traicionó al Señor. Ahora, antes de hablar de Judas, quiero hablarle de Judá en la perspectiva de la profecía. El libro de Isaías, capítulo 3, versículo 8, dice así: pues Jerusalén ya ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Ahora, dice que Judá ha tropezado. Lo que yo me puedo dar aquí es que Judá en hebreo es traducido al griego como Judas. Esto es un misterio bastante grande que la palabra nos deja ver, porque, repito, Judá está en hebreo, pero traduciéndolo al griego, Judá significa Judas. Entonces, este versículo, en vez de Judá, podemos atrevernos quizás a ponerle Judas. Y dice así: y Judas ha caído porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Entonces, lo que me puedo dar cuenta es que Judá, para ver más o menos una sombra, porque debemos darnos cuenta que el Antiguo Testamento solamente es sombra y figura del Nuevo. Entonces, si Judá me habla de Judas, vamos a ver algo de Judá. Ahora, Judá era un hijo de Jacob, era nombre de una de las tribus con liderazgo. Judá era la tribu de la alabanza. Judá, toda su tribu era una tribu de guerra, una tribu de alabanza. También era considerado un territorio. Ahora, como le dije, Judá significa alabanza. Pero lo que me puedo dar cuenta en la Biblia es que Judá se prostituyó. O sea, tenía un llamamiento genuino, tenía un llamamiento santo a la presencia del Señor como un ministro alabántico, como una generación alabántica. Pero lo malo de Judá fue que se prostituyó. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, en un breve rasgo, como a sombra y figura nada más, de que si Judá era hijo de Jacob, era un hombre de una tribu con liderazgo, nos podemos dar cuenta que Judas Iscariote también tenía un hombre de liderazgo. También era considerado una persona con un propósito, repito, con un llamamiento genuino, porque el Señor lo llamó, lo separó con un llamamiento genuino. Pero lo que pasó con él fue que Judá se prostituyó. Ahora, esto me habla de ministros que han sido ungidos, que han sido llamados, que han sido mandados o enviados genuinamente, pero se han prostituido y han caído como cayó el apóstol Judas. Ahora, quisiera hablarle yo del perfil de Judas. Quiero hablarle de varios perfiles de Judas Iscariote, pero del primero que quisiera hablarle es Judas como el ministro. Y esto lo encontramos en Hechos 1:16. Dice así: tenía que cumplirse la escritura acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Entonces, lo que me habla aquí es que Judas tenía un llamamiento genuino. Le dieron autoridad para hacer milagros y para echar fuera demonios. Entonces, repito, me tomo la osadía de repetir que hay ministros genuinos que pueden desviarse como lo hizo Judas, porque Judas era contado entre nosotros, hablando de los apóstoles, y recibió parte de este ministerio, pero él se prostituyó igual que Judá. Ahora, Judas era un ministro, pero era el ministro de las finanzas. Entonces me oso quizás a decir un poco
en que una de las caídas que puede tener un ministro es en cuanto al dinero, a la economía. Sabemos que la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto fue lo que cayó Judas. Miren, tenía potencial ministerial. Y aparte de un ministro, Judas era considerado amigo del Señor. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que, repito, Judas tenía un llamamiento genuino. Ahora, yo quiero hablarles sobre las profecías acerca de Judas. ¿Qué tienen que ver las profecías acerca de Judas? Ahora, usted dirá, bueno, ¿y en qué Biblia, a qué Biblia usted se basará? Usted se basará quizás en el Evangelio apócrifo de él. No le vengo a hablar en ningún momento de ningún versículo de su Evangelio apócrifo. Pero lo que sí puedo darme cuenta de, viendo ese Evangelio y poniéndolo bajo la luz de la Escritura, puedo darme cuenta de los errores y puedo desenmascarar esta mentira que por mucho tiempo se ha dicho, de que Judas no tuvo la culpa de haber matado al Señor o haberlo hecho morir. Pero hoy quiero hablarle de eso. Ahora, la profecía acerca de Judas es lo siguiente, y quiero volver a Judá. Judá vende a José. Mire, repito, el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo. Si Judá vendió a José, Judas viene y vende al Señor. Miren lo que dice Génesis 37:26. Dice así: y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano. Ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ahora, Judas vendió al Señor, ¿verdad? Lo iba a entregar, pero acordémonos que él devolvió le renegó a los fariseos, porque él dijo que él no quería, estaba arrepentido de haberlo entregado, porque Judas vio que iban a derramar la sangre del maestro, de nuestro Señor. Entonces, miren lo que pasa aquí. A José lo vendieron por 20 piezas de plata. José fue vendido por Judá por 20 piezas de plata. Y Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Ahora, haciendo un cálculo matemático, si nos ponemos a dividir estos dos números, estas dos cantidades, 20 y 30, me dan 0.666. Lo que me habla de que la traición de Jesús ya estaba encriptada en la palabra del Señor. Y estaba encriptada, hermano, en Génesis con Judá. Entonces, si usted se puede dar cuenta de todo lo que pasó Judá, usted podrá darse cuenta de todo lo que pasó Judas. Entonces, dividiendo estas dos cantidades, nos podemos dar cuenta que da el número 666, un número de traición, un número de hombre. Hay muchos que dicen que este número es de prosperidad, ¿verdad? Porque hay una secta que se ha levantado en gran manera diciendo aquello. Pero la Biblia me da a entender de que el 666 es el número de hombre. Y como es número de hombre, muchos dicen, bueno, yo soy hombre, yo me lo voy a tatuar, ¿verdad? Pero el asunto es el siguiente, de que si somos hombres estamos perdidos, porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. El primer Adán, el hombre pecó, vino uno sustituto, que es el Adán, el postrer Adán, sustituto, en el cual tenemos una nueva vida. Entonces, nuestro número ya no es el 666, nuestro número es el 777, el número de la perfección, porque somos perfeccionados por su gracia. Bueno, ahora, quisiera hablarle de lo siguiente, de no todos están limpios. Vamos a Juan 13:10, dice así: Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Miren lo que Jesús les dijo. Ellos estaban limpios, pero no todos. Ahora, dice que, ¿para qué? Yo le voy a hacer esta explicación. Todos, dice, están limpios, pero no todos. Pero lo que me asombra es lo que dice la parte A del versículo. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Entonces, lo que estaba diciendo en otras palabras Jesús es, están limpios, pero no todos lo están, porque hay uno que tiene sus pies sucios. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que Dios aborrece los pies presurosos para hacer el mal? ¿Verdad? Y nos podemos dar cuenta que Judas corrió a traicionar al Señor. Entonces, lo que me explica que era que estaban limpios, pero había una excepción, el cual estaba limpio de cuerpo, pero sus pies seguían sucios, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 3, el versículo 11, el siguiente, dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios.
Mire, el Señor nunca actúa sin antes avisar. La palabra habla en Oseas 3, dice así: Dios Dios siempre consulta sus cosas primero a sus siervos los profetas. Ahora, Jesús fue el profeta más grande de toda la historia. Jesús es Dios, el mayor apóstol, el sumo sacerdote, el pastor, el evangelista, el maestro. Él cumplió la plenitud todo, ¿verdad? Entonces, el Señor nunca actúa sin antes avisar. Por eso es que el Señor, hermano, se puso a lavar los pies de los discípulos. Porque habían algunos discípulos bandidos, ¿verdad? A lo mejor que estaban limpios de cuerpo, pero sus pies estaban presurosos a hacer el mal. Ahora usted comprenda por qué Jesús lavó los pies de los discípulos. Porque Juan 3:10 dice que el que se ha bañado solamente necesita lavarse los pies. Ellos estaban limpios, pero por eso el Señor lavó los pies de los discípulos. Ahora, quisiera hablarle de lo siguiente. Judas le iba a traicionar. Y lo digo esto porque Judas lo iba a traicionar. Está en Juan 6:70, dice así. Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es diablo? Miren lo que dice esta versión. De pan de vida pasó a pan de muerte. Miren lo que dice Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que me puedo dar cuenta es que Judas participó de la Santa Cena, participó del pan y el vino. Y después que hubo participado, la Santa Cena no le sirvió para vida, le sirvió para muerte. Entonces, lo que me da a entender aquí, hermano, es que hay que ponernos a cuenta, porque la Santa Cena nos puede servir para vida o nos puede servir para muerte. Por eso dice la Biblia que hay que comerla, tomarla, beberla y comerla dignamente para no acarrear juicio. Por lo cual muchos duermen, ¿verdad? Dice, otros están debilitados. Pero sigamos, dice así: que comió un bocado y después Satanás entró en él. Ahora quiero que entiendan, hay un diálogo entre el verbo y Satanás. Cuando uno está ministrando quizás una liberación y hay una posesión demoníaca, ¿verdad? Uno está dialogando con el espíritu inmundo. Un ejemplo: Jesús le preguntó al endemoniado gadareno, le preguntó al espíritu que estaba dentro de él, le dijo: ¿cómo te llamas? No le estaba preguntando al hombre, le estaba preguntando al espíritu. Y el espíritu le contesta: mi nombre es Legión, porque muchos habían en él. Entonces, cuando Satanás entra en Judas, entonces el Señor no le habló a Judas, le habló a Satanás. Y Jesús le dijo prácticamente a Satanás, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Miren la revelación que podemos sacar al escudriñar la palabra. Ahora, hay un diálogo íntimo. Ahora, yo le puedo decir bíblicamente, usted se puede dar cuenta a la luz de la palabra, que antes que Satanás caiga, Satanás estuvo en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque era un querubín protector, ¿verdad? Era un modelo creacional, un modelo perfecto, era sello de creaciones. Pero ahora, yo puedo osarme a la luz de la palabra ver y decir que Luzbel era amigo de Jesús en los cielos. Y se lo va a comprobar. Quizá usted está diciendo ahorita, bueno, ahorita ya se me está desviando. Pero vamos a ver en Salmo 55:2 y dice así: porque no es un amigo el que me reprocha o el que me traiciona, dice una versión. Si así fuera, podría soportarlo. No es uno, dice, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Esto es un diálogo preexistencial. Podemos decir de que David era un salmista mesiánico, 100% mesiánico. Sus salmos hablaban del Olán, de cosas que pasaron en la eternidad, ¿verdad? David profetiza cosas que iban a pasarle al Mesías en la cruz, cosas que iba a vivir Cristo en vida, iba a pasar Cristo en vida. Entonces, este salmo lo puedo coger como un salmo este versículo como algo preexistencial, o sea, algo que ya fue dicho desde antes que existiésemos nosotros. Ahora, miren lo que dice Salmo 55:13, y es donde yo encuentro una revelación preciosa. Dice así: sino tú, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios.
Una versión muy osada, una versión osada dice así: tú, mi amigo íntimo, el que me hacía compañía, nosotros que juntos teníamos un dulce diálogo. Y dice que con multitudes andábamos, una versión tremenda, andábamos en la eternidad. Otra versión dice, andábamos en el reino de los cielos. Entonces esto me hace referencia no solo a Judas, sino también a Luzbel. Hágase la pregunta, mire, cuando Judas viene a traicionarlo al Señor, ¿verdad? Dice que el Señor vino y le dijo, y dice que Judas vino y lo besó al Señor, y Jesús le dijo, con un beso traicionas a tu amigo. Ahora, yo le hago la pregunta, basándome en Salmo 55:12 y Salmo 55:13 y 14, yo le hago la pregunta a usted, ¿a quién le habló Jesús? ¿A Judas o a Satanás? Porque Judas era amigo del Señor, pero ahora Satanás, Luzbel, a la luz de la Escritura, también era amigo de Jesús en los cielos. Entonces, ¿a quién le habló el Señor? Yo puedo usarme a decir que fue a Luzbel, porque repito, a un endemoniado, Jesús le habló no al endemoniado, le habló al demonio que estaba dentro de él. Entonces, mire, prácticamente Jesús le habló a Satanás y le dijo a Satanás, con un beso has traicionado. En una versión dice, al que era tu amigo. Entonces nos podemos dar cuenta, a la luz de la Escritura, que algo obró en Judas, hubo un vínculo íntimamente ligado, preexistencial, que entró en Judas, el cual lo mismo que pasó en los cielos, pasó en la tierra. Al Señor lo traicionaron en el cielo, causando una rebelión angélica, y lo hizo Luzbel. Viene el Señor a la tierra y le causan una rebelión, una traición, y lo hizo el mismo Luzbel, que la Biblia llama como Satanás, ¿verdad? El acusador, el difamador. Viene y se lo causa, pero entrando en Judas, en alguien que tenía un receptor parecido al que él tenía en los cielos, porque Satanás también tuvo un llamamiento genuino. Ahora, es lo que yo le hablo aquí, el beso de la traición. Mire, Mateo 26:49, enseguida se acercó a Jesús y dijo, sálvame, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que has de venir a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí podemos ver a Judas frente a Jesús, pero también podemos ver al verbo frente a Luzbel, a Satanás. El beso de traición que Judas dio a Jesús aquí en la tierra, ya se lo había hecho antes Luzbel en el cielo. Ya lo había hecho Luzbel antes en el cielo con el verbo. Entonces por eso le digo, aquí Jesús está frente a Judas. Pero el verbo, Dios, estaba también en el mismo lugar, en el mismo momento, en la misma ocasión, frente a Satanás. Repito, lo mismo que le hicieron a Jesús en la tierra, se lo hicieron en los cielos. ¿O acaso no dice la Biblia que Jesucristo fue inmolado desde la eternidad? O sea, desde la eternidad Él ya viene siendo inmolado, por lo cual también fue inmolado aquí en la tierra. Entonces, mire lo que podemos aprender a la luz de la palabra. Traicionado por 30 monedas. Quiero hablar de la traición por 30 monedas. Dice así, Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Repito, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra del Señor. Y miren lo que dice Mateo 26:14 y 15. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os los entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Entonces, la traición de Jesús, yo me puedo dar cuenta que la traición del Señor ya estaba profetizada. Zacarías me habla de que lo iban a traicionar por 30 monedas de plata. Y viene en el nuevo pacto, en el evangelio de Mateo, viene y lo venden al Señor tal y cual como dice Zacarías que lo iban a vender, por 30 monedas de plata. Entonces ya estaba profetizado de que Judas iba a tener amor al dinero. Entonces, miremos lo siguiente. Miremos cómo fue la muerte del que engañó al Señor. Quisiera hablarle sobre las entrañas de Judas, las cuales fueron derramadas. Porque acuérdense que después que Judas traiciona al Señor, viene y él se ahorca. Pero quisiera hablarle de esa muerte que tuvo él. Quisiera avanzar un poquito rápido porque ya tenemos prácticamente casi 22 minutos. Usted sabe que Doctrina Apostólica llevamos alrededor de 30 minutos.
Ahora dice así, la Biblia latina de Jerónimo, de entre el año 390 a 450 después de Cristo, dice en el Salmo 69, 25, cuando él se ahorque, sea explotado en pedazos. Usted lo puede ir a buscar a la versión. Miren lo que dice el Salmo 69, 25. Cuando él se ahorque, hablando de Judas, repito, David fue un salmista mesiánico. Miren lo que dice, cuando él se ahorque, sea explotado en pedazos. Y viene, miren, si esta versión no fuera, hermano de Dios, yo pudiera decirle que entonces Hechos 1:20 está mal. Pero la palabra no puede mentir, hermano. Y miren lo que dice Hechos 1:20. Acerta a lo que dice la versión de Jerónimo. En cuanto al Salmo 69, 25, dice, pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Usted lo puede ver en el Salmo 69, 25, también lo puede ver en Salmo 109, del 1 al 15. Entonces, Judas fue desechado, y la Biblia en Salmo me habla de que él se iba a ahorcar, iba a ser explotado en pedazos. Ahora miren lo siguiente, vasos que optaron en la preexistencia. O sea, acuérdense que usted y yo somos vasos en las manos del Señor, ¿verdad? En los cuales Él ha metido algo precioso y su espíritu. Ahora, Romanos 9:17 dice así, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por la tierra. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados? Esto no habla de preexistencia. Vasos de ira desde la preexistencia preparados para la destrucción. Entonces lo que me da a entender es que Judas ya fue diseñado para destrucción. Aquí donde hablamos de la predestinación, unos son predestinados, como dice Pablo, para vida, otros para muerte, ¿verdad? Entonces Judas ya fue diseñado para destrucción, porque en los Romanos 9:22 lo dice, vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces, quisiera hablarle rápidamente sobre el falso evangelio de Judas, ya que se está hablando mucho y hay una operación de error en estos últimos tiempos, por cuanto están creyendo que aquel evangelio apócrifo, aquel evangelio que no es canónico, aquel evangelio que no tiene nada de revelación, piensan que es un evangelio santo, un evangelio canónico. Muchos lo han creído así, pero quiero hablarle de esa operación de error y quiero hablarle del falso evangelio de Judas. Miren, segunda de Pedro 1:16 dice así, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. La palabra mitos es taller. Taller viene del griego 3454 según el diccionario Strong, el cual lo traduce como mutos, que significa ficción, fábula, invención y falsedad. Entonces podemos darnos cuenta de que el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, hermano, ya nos está hablando de que debemos cuidarnos de mitos. Y al hablar de mitos estamos hablando de cuentos, de fábula, de ficción, de inventos, de falsedad, que introducidamente están penetrando la Biblia, están penetrando no la Biblia, sino el conocimiento de los hijos de Dios y están llevando a confundir. Por eso la palabra del Señor dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí quisiera quedarme, pues puesto que ya el tiempo se nos ha cortado y yo quisiera seguirle hablando. Yo quisiera seguirle hablando sobre aquella operación de error y quisiera quedarme en el falso evangelio de Judas. Lo esperamos en nuestro próximo segmento de Doctrina Apostólica para conversar más a fondo, dialogar, platicar sobre el falso evangelio de Judas. Le doy muchas gracias por haberme escuchado. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones. Somos